Ahí estamos alistándonos junto a Dani Cooperman, preparándonos para iniciar esta charla que tiene que ver con el lenguaje holográfico metafórico. Preparándonos ya para el Congreso, Aurora, y dispuestos a aprender nuevas herramientas para la vida, para la profesión, para poder regular desde nuestro inconsciente nuestro lenguaje, nuestro pensamiento y tomar de ahí herramientas. Así que ahí estamos esperando que se conecte Dani al Instagram. Todavía no recibí la invitación. Tenés que hacerle clic al círculo de Nacer University. Ahí te debe aparecer el vivo. Ahí estamos. Perfecto. Ahí te voy a ver ingresar. Y ahora sí te voy a invitar. Y vas a ver la invitación ahí, Dani. Gracias por estar. Gracias por haberte separado el tiempo para conversar de esto tan bonito y tan posibilitante. Ahí estamos. Genial. Creo que tenés que dar vuelta a la cámara. Ahí está, sí. Muy bien. Bueno, bienvenido, muy bienvenido. Bueno, qué alegría, Dani, tenerte. Quiero poner un poquito en contexto a las personas que están conectándose. Durante el mes de octubre vamos a llevar a cabo en Tucumán y para el resto del mundo un congreso que tiene por objetivo poder mostrar diferentes herramientas, muchas veces poco conocidas, que tienen que ver con el desarrollo y la transformación humana. ¿Vos me escuchás bien ahí, Dani? Perfecto. Sí, sí, nos van diciendo tanto en Facebook como en Instagram cómo nos escuchan. Bueno, Aurora, el Congreso, y de paso, Dani, te cuento más de lo que habíamos charlado ya. Desde el año 2011, Nacer se dedica a compartir herramientas al servicio de la transformación humana. A veces nuestros contextos políticos, sociales, económicos, circunscriben nuestra cabeza y nuestra forma de pensar en una serie de cajitas, ¿no? Y nos cuesta mucho salir y ver esperanza por fuera de esa cajita. Y a veces salimos de la caja para encontrarnos con una caja más grande, pero en definitiva, siempre condicionados. Entonces la idea de Aurora, el Congreso, es poder compartir con ustedes y a través de 15 profesionales, 17 talleres que nos vayan llevando a la incorporación práctica de herramientas para abordar las relaciones humanas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de las empresas. Entrenando también habilidades poco conocidas, ¿no? Metasentidos, le solemos llamar, es decir, sentidos mucho más allá de los 5 conocidos. Y Dani Cooperman nos va a acompañar en el post-congreso, es decir, luego de lo presencial, que es 27, 28, 29, la semana siguiente, Dani va a estar con una ponencia que tiene que ver, ponencia taller, que tiene que ver con su última investigación sobre algo que le encanta, que es este lenguaje metafórico, ¿no? Y abrir posibilidades desde el inconsciente. Así que bienvenido, Dani, adelante, te queremos escuchar. Buenísimo. Sí, me llamaba la atención esta dificultad que tiene la gente sin darse cuenta que la tienen, que es, nos comunicamos y usamos palabras que tienen una completa representación diferente para el otro, en la ilusión de que estamos entendiendo lo que el otro nos dice. Entonces, una torre de Babel actual, una confusión de lenguas, y decía, ¿qué tengo dentro de lo que fui investigando, fui desarrollando, que pueda acompañar esa situación de tanto riesgo en algunas situaciones que suponemos que dijimos algo y que fuimos comprendidos,
y resulta que la otra persona tiene una representación completamente diferente a la nuestra. Entonces me aparecía esto. Digo la palabra compasión. Y varias personas escuchan la palabra y hacen una representación en su conciencia de esa palabra. Una cierta dinámica entre una persona y otra, entre ella y ella misma, entre ella y un grupo, y ya ahí tenés 3 representaciones diferentes holográficas. Una persona con ella misma, una persona con otra persona, una persona y otras. Y la compasión, ese nombre, da relaciones, acciones diferentes si está haciendo consigo mismo, con otro o con otras personas. Más allá de esta distribución de quién con quién, está cómo es este proceso de compasión, ¿no? Para una persona es sentir lo mismo que el otro, y entonces, o sentir lo mismo que otro momento de mi vida. Entonces, hay un par, y ese par está sintiendo lo mismo, ¿no? Hay una sensación simétrica entre estas 2 personas. Pero para otro, la compasión es que simplemente me duele el dolor de los otros. Ya no es la totalidad de las emocionalidades, sino solo el dolor de los otros. Para otro, la compasión viene de un entorno tibetano y entonces es esta forma de relacionarse con el mundo. Y entonces no es solo con mi pareja, mis amigos, mis clientes, sino que también es con las hormigas, es con los pájaros, es con el árbol que tengo en el patio. Entonces la misma palabra, si no me detengo a preguntar o a informarle al otro qué es lo que significa holográficamente en el campo de mi conciencia, cuál es mi metáfora de eso, cuál es la geometría de relaciones de esa palabra, habito la ilusión de que entendí que me dijo, o el otro habita la ilusión de que entiende lo que yo digo. Entonces me venía esta idea de lenguaje metafórico holográfico, como 3 pasos de describir la palabra, ya ni hablemos de una frase, describir la palabra en cómo me la represento, y que el otro nunca va a tener objeciones respecto de mi palabra, porque es como yo me la estoy representando y puede decir, ah, qué interesante cómo te la representás, resulta que yo me la represento diferente y contarme su representación, ¿no? En un momento escuchaba de Hellinger esto de que aceptar algo de otro era una actitud soberbia y que lo que había que hacer era asentir, no aceptar. Y lamento no poder preguntarle a Hellinger cómo era su geometría, pero presupongo que para que esa palabra aceptación sea soberbia, tenía que haber alguien que aceptaba, que era como más grande, soberbio, y uno más chico.
que si la aceptación es simétrica, yo puedo decir que acepto cosas de mi pareja, o acepto cosas de mis hijos, o acepto cosas de mis pares. Esa aceptación simétrica, nunca se me ocurriría que la palabra soberbia está vinculado a aceptación. Si, por el contrario, yo tuviese un momento de conexión con la divinidad, y está la divinidad allí inmensa, y yo aquí siendo parte, relación con ella, y acepto algo de la divinidad, tampoco me veo soberbio aceptando a la divinidad, ¿no? Entonces, esas dos palabras, aceptación y asentimiento, fueron el inicio de este juego, ¿no? Y después lo he extendido a infinidad de palabras que, si tenemos el entrenamiento para desarmar lingüística, holográfica y metafóricamente la situación, yo por lo menos, cuando comprendo cómo es la geometría del otro, cómo es su forma de representarse esa palabra, siempre estoy de acuerdo con él en que esa es una posibilidad de describir la realidad. Y podemos, si el otro está dispuesto, a que yo le cuente mi geometría. Y ya nos enriquecimos, porque comenzamos cada uno con una geometría única y limitada, y ahora tenemos por lo menos dos. Si fuese un grupo, tendríamos todo un grupo de representaciones. Así que mi intención en ese encuentro es compartirle y que entrenemos un poco estas configuraciones, estas geometrías de lenguaje y su representación. Me asombra enormemente el campo, cómo actúa, porque la clase de anoche de la formación 23 estuvo alrededor del asentimiento. Trabajamos toda la clase con el asentimiento y se presentaba exactamente lo que estás manifestando, ¿no? Cómo es que la aceptación para uno puede ser un acto de sentirme más grande que una propia realidad, ¿no? Por ejemplo, decir, acepto que, qué sé yo, que esta lapicera es morada, y no hace falta que yo la acepte para que sea morada, ¿no es cierto? Entonces es un sí y es una energía mucho más suave. Y en ese debate sistémico, debate porque le estábamos poniendo el cuerpo, le estábamos poniendo el cuerpo a la palabra aceptación, le estábamos poniendo el cuerpo a la palabra sentimiento, surgían los diferentes puntos de vista y algo realmente asombroso, que es el compartir y el co-crear. Solemos pensar que una forma es la forma cuando emitimos una palabra. ¿Que no te dije esto? ¿Que no has escuchado lo que te he dicho? Te dije tal cosa, ¿no? Y nos olvidamos de que el otro tiene su propia geometría, tiene su propia forma de ver, tiene su propia estructura, digamos. Entonces, una forma de salir de esa cajita es abriéndonos el camino a todo lo que el otro me puede traer como posibilidad, y así salir de la Torre de Babel, porque ese es el nombre que le pusimos de común acuerdo a la conferencia que va a dar Dani en el post-congreso, ¿no? Más allá de la Torre de Babel, donde cada uno habla su propio idioma y sufrimos por no entendernos, pero a nadie se le ocurre preguntar cómo es la estructura de comprensión del otro, ¿no? Entonces, darnos esa herramienta para todo, como padres, como profesores, como docentes, como médicos, me parece excelente, Dani. Aquí están haciendo preguntas los chicos. Compasión, acompañar al otro desde un lugar amoroso, dice María Celia, es su construcción, ¿no? Aceptación nos lleva a la humildad, dice Judith. Esa es una pregunta, digamos. Aceptación nos lleva a la humildad. Y bueno,
Si querés responderle algo, Dani, yo lo único que te puedo decir, Judith, es que nosotros nos basamos mucho en la experiencia personal de cada uno, ¿no? Es decir, sentir, como les decía hace un momentito, en el cuerpo el efecto de la palabra y mirar a dónde nos lleva cada declaración. Esto de eso que la persona siente respecto de la palabra va a estar influido por la geometría que tenga. Si, de nuevo, la geometría es asimétrica, es de imposición, es de rechazo, es de conflicto, si lo que se representa en la geometría para esa palabra, y me viene esto para acompañar, ¿no? Hace algunos años que venimos diciendo con mi hermano que depende mucho de cómo está tu química, qué representación vas a tener. Total, coincido. Entonces, si estás en una situación de estrés, en una situación, tu conciencia va a estar convergente en eso que produce estrés, va a haber una química de adrenalinas que va a estar vinculado a que estás experimentando eso que estás experimentando con miedo, y entonces, o con enojo, noradrenalinas, ese pulso de adrenalina, noradrenalina, la convergencia de la tensión, va a hacer que la palabra que estás nombrando sea una geometría restrictiva. La misma palabra, vivida desde endorfinas, desde serotoninas, desde oxitocinas, desde otra química, desde otro momento de conciencia, te va a dar una conciencia divergente y te va a permitir hacer una geometría completamente diferente para la misma palabra. O sea, para la misma persona, en dos momentos químicos diferentes, va a tener dos geometrías diferentes. Para la comunicación con otro, la misma palabra en un momento va a ser conflictiva y en otro momento va a ser de inclusión. ¿Sí? Para la misma persona, la misma palabra en dos momentos químicos va a tener dos geometrías diferentes. ¿Sí? Entonces, en un momento puedes sentir como restrictiva, conflictiva la palabra, y en otro momento la vas a sentir como aceptable, conveniente, va a tener espacio para esa descripción. Así que creo que el poder estar describiendo cómo esa palabra, te doy un ejemplo de esto. En un momento nos pusimos muy antagónicos con las palabras bélicas, disparador, lucha, guerra, combate. Y estas palabras eran restrictivas solo cuando las miraba, cuando las percibía desde lo adrenalínico. Desde lo endorfínico, desde lo serotonínico, desde lo oxitocínico, son palabras, es lenguaje, ¿sí? No me veo agredido por la palabra combatir, ¿no? Y no tengo que salir a defender el lenguaje no bélico respecto de cómo lo usa la medicina, ¿sí? Entonces, me hace más receptivo a la descripción del mundo del otro y no tiene en mí una química conflictiva, adrenalínica, ¿sí? No me enoja, no me ofende, no tengo que salir a luchar por los que son víctimas de ese tipo de lenguaje, ¿no?
me genera un estado de desapego el poder percibir el lenguaje como lenguaje. Por ejemplo, Dani, cuando leemos aniversario o hoy se celebra el día del combate del cáncer de mama, supongo, o la lucha contra el cáncer, o la lucha contra la violencia de género, a eso te referís, ¿no? A eso me refiero. Depende de la persona. Si la persona está muy adrenalínica, entonces va a tener una relación con esa palabra, con esa frase, que puede serle nociva, que puede serle, que puede despertar en ella cosas que son negativas. Ahora, para otra persona, en otro estado de conciencia, es solo un nombre en un afiche y no lo afecta directamente, ni le cambia su química corporal, ni la va a orientar hacia alguna realidad diferente que la que está viendo un cartel que alguien puso en una pared o en un Facebook. ¿Sí? Entonces, la invitación es que si puedo entender estas operatorias lingüísticas, puedo tener el estado de conciencia desapegado para que no me toque la química. Esta es la invitación de salir de la Torre de Babel. Yo creo que a Hellinger le afectaba la palabra aceptación, que por eso tuvo que hacer esas distinciones. Y a mí, durante un tiempo que adopté su mirada, me afectaba de la misma forma que a él. Ahora puedo tomar la palabra sentimiento, aceptación, cualquiera de ellas, y verlas como palabras. ¿Sí? Y en un desapego que no me dan una sensación de que una es mejor que otra, o una es más conveniente que otra, o una me produce un efecto negativo y la otra un efecto positivo, porque puedo estar en el estado de conciencia que puedo ver el lenguaje como lenguaje. Y que puedo ponerle diferentes geometrías, algunas más adecuadas, unas más inadecuadas. ¿Sí? Estamos en una búsqueda con varios amigos de darle más grados de libertad a las personas. Sí. El describirle una geometría y sugerirle a la persona que esa es la geometría correcta, solo le restringe los grados de libertad. Totalmente, sí. Llevarlos a un estado de conciencia donde pueden elegir diferentes nombres y diferentes geometrías, es lo que siento deseable en este momento compartir. Totalmente. Mira qué interesante, porque estaba preparando la clase para management cuántico de esta noche, ¿no? Y estaba estudiando, compactando la fenomenología como enfoque de investigación, como filosofía y método de investigación. Y viene de luz, fenomenología viene de luz, es poner luz, permitir que el hecho o el evento muestre su propia luz, su propio significado, y no yo imponerle una luz o un significado. Por eso solemos decir, ¿cómo es esto para vos? ¿Cómo es aceptación para vos? ¿Qué dirías en este momento? ¿Qué te liberaría? ¿No? Salir de quizás esa geometría de yo más, vos menos, ¿no? De querer imponer en una cierta altura, a una altura menor, un cierto dominio. Y wow, cómo me abre posibilidades esto, porque también recuerdo, Dani, en el curso de milagros, creo que es la primera parte que dice, o el primer ejercicio, nada tiene significado, ¿no? Y el ejercicio es mirar todo sin significado, porque, a ver, no solamente estamos influenciados por informaciones de la historia, sino también por nuestros propios sentires, y cómo quedó improntado en nuestro cuerpo un sentir
cuando dije tal palabra o vivencié tal hecho que implica esa palabra o esa relación. Entonces, en definitiva, nunca estoy hablando con el otro, con un legítimo otro tal como es, sino que siempre estoy hablando conmigo mismo y mi percepción. Por eso no nos entendemos, ¿no? O nos Tal cual. entendemos con tanta distorsión. Exacto, ¿no? Uno de los caminos posibles para eso es el estado de trance, ¿no? Mm, Me cuestionaba cómo salir de los mandatos, cómo salir de las lealtades, cómo salir de las creencias, de los modelos del mundo. Y la sabiduría humana desarrolló el estado de trance, un estado donde todas esas creencias, modelos del mundo, descripciones, se atenúan para estar presentes por primera vez, para estar en esencia por primera vez, sin todas las historias que nos contamos acerca de tantas cosas, ¿no? Creo que, y lo hemos charlado un poco lateralmente esto en el mundo de las constelaciones, para que haya un buen representante, tiene que estar en trance para no tener historias personales. Y para un buen conductor de una experiencia, tiene que también estar vacío de mm, historias. Tiene que estar en ujú. un trance tan significativo como para que no se le presenten sus opiniones, sus juicios, sus creencias, sus mapas mentales. El único que tiene que estar en contacto con la historia es quien va a hacer su constelación. Todo el resto debería Mm, estar entrenado para mm, no hacer representaciones. Para que mm. una constelación siento que funcione óptimamente, todos los participantes tienen que tener un entrenamiento de entrar en trance, Totalmente, ¿no? totalmente, sí. Me encantó esto y sentí mucha expansión cuando hiciste esta pregunta, ¿cómo salir de los modelos del mundo? Porque en Ujú, definitiva termino siendo fruto de esos modelos sin tomar conciencia de lo que verdaderamente soy. Y tal con cual. tanta contradicción y paradoja que encima me asusta y me pone caótico internamente la incertidumbre. Ujú, Entonces digo, qué loco que yo esté pidiendo mi libertad, pero no esté siendo capaz emocionalmente, emotivamente, sentimentalmente, de desprenderme de esa falsa sensación de control y de seguridad. Fuera de los modelos del mundo estoy yo, pero como alguien totalmente desconocido, inclusive para mí mismo. ujú, tal cual. Sí, estamos exilados en nuestras historias. Una y otra vez estamos exilados en nuestras historias. Volver al hogar, Mm, volver a nuestra esencia, es en ese momento en que puedo abrir mi conciencia holográfica y tenerla vacía de representaciones y que sea solo presente. mm, Solo en ese instante soy totalmente, yo. sí. El resto del tiempo soy una multitud que me habita, ¿no? Como decía. Whitman. Eh, Eso, estas multitudes que nos acostumbramos a habitar esas multitudes y es tan incómodo al comienzo estar en silencio, estar en Mm, esencia, no tener esta hiperestimulación de toda esa multitud de necesidades, deseos, creencias, opiniones, juicios. Eh, Cuando tuve por primera vez mi experiencia de esencia, realmente era muy incómodo estar conmigo, mm, ¿sí? Eh, Cuando se hicieron las experiencias de supresión de sentidos en cámaras de agua cálida, salina, a oscuras, en silencio, no todo el mundo podía soportar
esa No, experiencia. no, Era totalmente amenazante estar con uno sí, y señor. que se Así vayan es. consumiendo las historias y que no haya más historias. Sí. Era aterrador para algunas personas ese Y, instante, ¿no? y totalmente, y para uno mismo también, Dani, en este camino de transformación, que no es ninguna broma, ni ningún cliché, ni ningún caminito de color de rosa, Ujú, uno va perdiendo lo que llama identidad. ujú, Y salir y despojarse de una identidad con el que ha sido quizás reconocido, qué sé yo, ujú, reconocida docente universitaria, ¿no? ujú. Y de pronto no, ya eso no tiene que ver con mi esencia, voy por otro lado y sí, da ese vértigo porque es como confundimos mucho esa vestimenta con esa esencia, pero la esencia la tenemos que descubrir, no hay otra forma más que sumergiéndonos en la experiencia para hablar de algo esencial. Sin experiencia no se llega a la esencia. No, no, no. Y cuando la compartamos, de nuevo darnos cuenta que volvemos a esto de las geometrías, ¿no? Sí, ¿Cómo es estar en esencia? Y entonces yo podría decir que mi geometría de estar en esencia es que abro mi percepción y no aparecen ideas del futuro, del pasado, de algo más que esto que está ocurriendo ahora. Estoy viendo lo que estoy viendo, estoy escuchando lo que estoy escuchando, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo en el ahora, sin imágenes de otros momentos ni otros espacios, sin palabras o comentarios de eso que está ocurriendo, sin diálogos internos, diríamos en PNL, y este silencio de diálogo interno y este estar en ese presente sin otras interpretaciones, sin otras ideas, esta geometría para mí es estar en esencia. en esencia, sí. Pero para otro, y podíamos sentarnos a charlar con muchos de nuestros amigos y decir, ¿y para vos cómo es estar en esencia? Y que me regale su geometría, que como no hizo mente holográfica, como no hizo ciertas experiencias, la va a contar desde su viaje personal y no desde el mío. Y me va a invitar a mí a una segunda posibilidad, una segunda mirada de la esencia. ¿Sí? Más Ese es enriquecida el con la juego que estamos percepción. jugando. Totalmente, Dani, me encanta porque lo siento internamente muy liberador. Lo percibo como una oportunidad para abarcarnos más en nuestra autonomía. Ujú, Y en esta pregunta, y reitero que me llegó mucho al corazón, es cómo desprenderme de los modelos del mundo. El solo hecho de hacerme la pregunta ya abre la posibilidad a reconocer que estoy lleno de modelos del mundo. O tal sea que cual. solamente eso ya abre un montón de otros caminos, ¿no? Para el creador, para que aparezca el creador, porque eso yo creo que es creo que es algo muy esencial para mí, ¿no? Por Ujú, ejemplo, para mí lo esencial es asumir el creador. Y para ir cerrando, sabes que mientras te escuchaba, no podía dejar de relacionar el tema de Joe Dispenza cuando él presenta su ejercicio en sobrenatural, uno de sus ejercicios, donde lleva la imagen al vacío, ¿no? ujú. Y fíjate que se parece mucho a la geometría que planteas sobre lo que para vos es la geometría esencial. Es decir, es una aforma, sería, es Ujú. una fusión con la totalidad y es algo muy gratificante, lo siento como algo muy liberador, muy reconfortante, realmente. Cuando te escuchaba me venía esto de, lo hemos leído por ejemplo en Castaneda, ¿no? Don Juan le decía que tenía que desarrollar la habilidad de parar el mundo, este, que es esto, ¿no? Descripto chamánicamente, eh, y le daba como entrenamiento ver lo que no son las cosas, lo que rodea las cosas, los espacios entre las hojas de un árbol.
cuando uno mira, y también podríamos tomar el pensamiento divergente de Dispensa, el no focalizar, yo tengo una lámpara acá, cuando miro lámpara me aparece el nombre y se hace convergente. Cuando miro lo que está alrededor de lámpara, que no tiene nombre, entonces me hace un pensamiento divergente. De nuevo, podría contar lo que me va pasando con dos tipos de geometría: la convergencia con nombre o la divergencia de lo que no es y no tiene nombre. Y cuando lo comparto, hablar de convergencia y divergencia, si le regalo la geometría detrás de eso, me va a estar entendiendo qué me pasa a mí, aunque tenga otra descripción de esas dos palabras, ¿no? Totalmente. Me da me genera internamente una sensación de expansión al escucharte, porque sí, me acerca mucho a un estado de libertad, ¿no? Y ya voy intentando cerrar 3 veces, pero sigue viniendo como ejemplo. Y esto también, por ejemplo, concebir la abundancia, ¿no? Y cómo las personas a veces buscamos o queremos conectarnos con la abundancia desde la escasez, pero no desde el ser interno de abundancia, y estamos siendo convergentes a la falta, ¿no? Pero no divergentes en cuanto a la abundancia, amplios. Cuando te escucho me viene esta idea de cuando uno revisa a Henry Ford, a Tesla, digamos, el creador de Tesla, Jobs, Gates, todos estos personajes, ellos visualizaban producto para el mundo. Así es. Para millones de personas. Y cuando yo pensaba en grupos, pensaba en 25, 30 personas. Y entonces, en esto de jugar otras geometrías, jugar las geometrías de Ford, que quería un auto para cada persona, o Gates, que quería una computadora para cada persona en el planeta. Mis diseños para el planeta, no para 25. Entonces, el reconocer cuál es la geometría te puede contar cuál es la limitación, por ejemplo, en este caso de la abundancia, ¿no? ¿Cómo es tu geometría de mucha gente? Y para alguien, mucha gente son 25, para otros son 200, para otros son 5.000, para otros es el planeta. Entonces, abundancia, la misma palabra, genera distintas geometrías y está bueno nombrarlas, describirlas, para saber cuál es la que querés elegir. Totalmente. Gracias, Dani. La verdad es que me parece, ahí placer. dice Viviana, clarísimo. A mí también me quedó muy claro. Y bueno, la invitación es a sumarse. Dani Cooperman va a estar con nosotros en el Congreso Aurora el día 30 de octubre a las 17 horas, aportando, ¿no? Dando su contribución a esta cadena de recursos que aportan, bueno, a una nueva era, a esto que estamos viviendo, recursos para despegarnos y desapegarnos de lo que nos contiene y sostiene, quizás falsamente hasta hoy. Así que Dani, muy agradecida con vos como siempre, y te esperamos prontito en Aurora. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Dani. Hasta prontito.